¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver entrevista dentro de los géneros de información. Algunas de las definiciones de entrevista, también llamada reportaje, tiene que ver con que es la conversación privada más pública que existe. ¿Sí? Esto es una entrevista. En este momento voy a dar una actividad en particular para explicar la entrevista. Bien, el tema de la entrevista que vamos a tener que realizar se llama ¿Cómo se vive en cuarentena en Argentina? Debido a estas situaciones que estamos viviendo en estos momentos, pero el tema podría ser cualquiera y va a depender de la persona que tengamos para entrevistar. Eh, Puede ser un músico, puede ser un científico, no necesariamente a través de la noticia damos nueva información, sino que a través de una entrevista podríamos llegar a conocer, por ejemplo, una nueva tecnología con una entrevista a el desarrollador de esa nueva tecnología. Pero nos vamos a dedicar ahora al tema que elegimos, que es cómo se vive en cuarentena en la Argentina. Primero, en nuestra entrevista vamos a poner un título declarativo. Si bien va al principio, porque va a ser el título de toda nuestra entrevista, en realidad lo van a sacar al final. Es decir, después de toda la entrevista se van a dar cuenta que va a haber alguna frase que nos va a decir nuestro entrevistado, una declaración, por eso va entre comillas, que es el espíritu de toda nuestra entrevista. Por ejemplo, ante este tema podría ser vivo momentos de mucha angustia, ¿sí? O, por ejemplo, aprendí no sé, a cocinar a través de mirar tutoriales en YouTube. Cualquiera de esas declaraciones que sean importantes o fundamentales o que esté centrada toda la entrevista en base a esa frase que nos dio, va a ir después al título. ¿Sí? Después una introducción. Fíjense lo que dice ahí, que hay que citar para darle más seriedad a nuestra entrevista. Por ejemplo, en nuestro caso de la cuarentena, y bueno, sería importante decir, bueno, en la Argentina desde tal fecha estamos viviendo un proceso de cuarentena. Esa cuarentena se dictó por el decreto tal, pone la página de donde sacaron el decreto, que podría ser el boletín oficial, por ejemplo, o si quieren algún diario, no hace falta específicamente que sea una fuente gubernamental, puede ser un diario. Y, por ejemplo, siguen escribiendo en la introducción, esto se debe a, a la pandemia por el COVID-19. Bien, en ese caso, por ejemplo, podrían poner el vínculo, entre paréntesis, de la Organización Mundial de la Salud o del lugar que ustedes quieran, donde se explique un poquito qué es el COVID-19. Esto nos va a dar una fortaleza en relación a la entrevista que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar lo que estamos diciendo con datos traídos de otros lugares, digamos, que apoyan lo que estamos diciendo. Según la entrevista que hagamos, las fuentes serán de distintas índoles, pero es importante que las fuentes sean de organismos importantes y chequeados y verificados, ¿verdad? Después va a venir el bloque de preguntas y respuestas, es decir, entre la introducción y el bloque de preguntas y respuestas van a tener que escribir algún conector tipo, bueno, para hablar sobre estos temas vamos a hablar con tal persona que nos va a profundizar. Como estamos en una situación de encierro y tal vez muchos de ustedes estén solos, la entrevista la pueden hacer como la estamos haciendo nosotros o una llamada telefónica, como ustedes quieran. Lo importante es que hagan muchas preguntas. Esas preguntas, por ejemplo, tienen que ver con cómo vive estas situaciones de encierro, si está angustiado, si está feliz, si ha encontrado una nueva forma de vida, o cómo va a ser el mundo, o cómo fue el mundo, qué cosas extrañan. Tienen miles de preguntas, seguramente ustedes mismos las tienen. ¿En qué va a terminar todo esto, por ejemplo? Eso sería una gran pregunta para hacerle. Y no hace falta que sea ningún especialista, se la van a hacer en la entrevista, porque los temas son cómo vive una persona común y corriente, a la persona que tengan a mano y que tenga
para darle un tiempito para poder contestarle la respuesta. ¿Está? Después un cierre. En el cierre, digamos, tienen que recuperar ese espíritu que apareció en el título y que está seguramente en ese bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes van a decir lo importante o van a remarcar aquellas cosas que les parece que el lector los tiene que tomar en cuenta. Por último, una foto con epígrafe, que la foto con epígrafe puede ir en cualquier lugar, después ustedes los diseñan porque el trabajo lo tienen que escribir en algún procesador de texto, sea Word o el que ustedes quieran. Y lo que les pido es una foto simbólica, es decir, no quiero una foto del entrevistado, sino algo que tenga que ver con esas frases que estuvo diciendo el entrevistado. Por ejemplo, en el caso de aprendí a cocinar, bueno, tal vez una foto de un plato de comida o una foto de un tutorial, digamos, de comida. Bueno, sería importante y ponen en el epígrafe, bueno, nuestro entrevistado aprendió a hacer un huevo frito durante la pandemia mirando tutoriales. Y ahí termina todo el proceso de la entrevista. Vamos a algunas consideraciones. Primero, la preparación. Ustedes tienen que conocer bien el tema. Este tema medianamente creo que todos lo conocen. Y sobre todo tienen que conocer a la persona que van a entrevistar. Estas aclaraciones tienen que ver para cualquier tipo de entrevista. Si a ustedes les toca el día de mañana entrevistar a un médico forense, bueno, tendrán que investigar qué hace un médico forense. Y particularmente ese médico forense al que van a entrevistar, bueno, conocerle la carrera. ¿En qué trabajos participó? ¿Qué hizo? ¿Para quién trabaja? ¿Sí? Para que la entrevista sea un poco más rica. Cuanto ustedes estén mejor preparados, la entrevista va a salir mejor. 2. La repregunta. Bueno, para la repregunta hay que saber escuchar al otro. Si el otro, por ejemplo, duda sobre alguna respuesta, ustedes ven que titubea mirando la comunicación no verbal, es decir, cómo pone las manos, si se inquieta, si se pone nervioso, bueno, eso es importante tratar de repreguntar, porque tal vez hay algo más que no lo está pudiendo decir. Todo lo que es comunicación no verbal va entre paréntesis. Por ejemplo, si ustedes le dicen, bueno, pero ¿usted es feliz? Y titubean responder y dicen, sí. Bien, ahí estaría bueno poner entre paréntesis, movió la cabeza señalando no, se agarró las manos, se puso colorado, miró hacia abajo, entristeció la mirada, lo que ustedes hayan visto que haya pasado. 3. El control. El control es de ustedes. Ustedes pidieron la entrevista, bien, ustedes la mandan hacia donde ustedes quieren y ustedes necesitan escribir. ¿Sí? Que el entrevistado no sea el que los manda a cualquier lugar. Ustedes tienen que seguir el control sobre la entrevista. Amabilidad y empatía, como cuarto punto. Bien, acá justamente ustedes tienen que ser amables, por eso es bueno conocer bien a esa persona que van a entrevistar. Y además, si hay alguna pregunta dura para hacer, bien, que no sea al principio. Por ejemplo, si tuvieran que entrevistar a una persona que está en la cárcel y tal vez no es la primera pregunta, ¿usted asesinó a tal persona? Y sería mejor generar preguntas que generen un clima, una buena relación con el otro y que me permita a mí poder después, en algún momento, y debido a que hay ese buen clima, hacerle esas preguntas difíciles. Por último, ustedes se tienen que armar un cuestionario. Yo les recomiendo que lo escriban a las preguntas. 30, 40, 50 preguntas, no importa. Después ustedes van a sacar 5. Pero, por ejemplo, si el entrevistado me dice, usted sabe, por ejemplo, en cuanto al COVID-19, ¿usted sabe cómo se contagia el COVID-19? Y el entrevistado dice, no. No me sirve eso. No me sirve. Me sirve si me dice no y trato de informarme, pero explican mal y vivo súper angustiado con esta situación. Ahí sí me sirve. Pero si dice no, no tengo ni idea, no tengo una postura, no es una respuesta que me sirva después para transcribir. Solo 5 preguntas y solo 5 respuestas es lo que van a transcribir en ese formato que les pedí. Ahora, tienen que hacer muchas. Para poder encontrar 5 buenas respuestas hay que hacer muchas preguntas.
¿Está? Bueno, espero que les haya servido, que puedan hacer la entrevista que les voy a pedir en relación a este tema y nos seguiremos viendo gracias a estos videos que estamos pudiendo hacer. Chao.